Bien, pues la finanzas públicas de México se encuentra en un proceso de consolidación fiscal. Para recordar un poco, a ver, la consolidación fiscal es un régimen tributario opcional que permite a un grupo de empresas o una sociedad controladora o una o más sociedades controladas presentar una sola declaración de impuestos como si fuera una única entidad. En este régimen, las pérdidas y ganancias de las empresas individuales se combinan para determinar una base consolidada, lo que puede resultar en una reducción del impuesto total a pagar. Miren, tiene algunos aspectos, ¿no? Para acogerse a este régimen, las empresas deben cumplir con ciertas condiciones, como la participación accionaria de la sociedad controladora en las controladas. Generalmente debe ser más del 80% y la residencia fiscal en el mismo país. Miren, el funcionamiento se basa en la idea de que si bien cada empresa tiene su propia personalidad jurídica, desde el punto de vista económico y fiscal, operan como una sola unidad. Por lo tanto, se permite compensar las pérdidas fiscales de una empresa con las utilidades de otra dentro del mismo grupo, lo que no sería posible si tributaran de manera individual. Por supuesto, hay ventajas y desventajas. Las ventajas, podríamos decir, que hay una optimización fiscal. La principal ventaja es la posibilidad de compensar pérdidas y ganancias, lo que reduce la carga tributaria del grupo. Simplificación administrativa. Se presenta una única declaración de impuestos en lugar de múltiples declaraciones individuales. Se mejora el flujo de caja. Al reducir el monto de impuesto a pagar, las empresas pueden destinar más recursos a la reinversión y al crecimiento. La otra, en la planeación estratégica a largo plazo. Esta, la consolidación permite una visión más clara de la situación. Es toda la situación financiera del grupo en su conjunto, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué podríamos decir de desventajas? Pues una mayor complejidad. Aunque se simplifique la declaración final, el proceso de consolidación puede ser administrativamente complejo y requiere de un mayor grado de especialización. Posibilidad de auditoría. La consolidación fiscal puede ser objeto de un mayor escrutinio por parte de las autoridades fiscales. Existen, por supuesto, restricciones sobre la compensación de pérdidas y otros beneficios fiscales. La consolidación fiscal eh, ha sido un régimen importante en México, aunque ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha reemplazado en gran medida por el régimen opcional para el grupo de sociedades en la legislación actual. Miren, en el ámbito de las finanzas públicas de México, ya específicamente la consolidación fiscal se refiere al conjunto de acciones y políticas eh, que un gobierno implementa para reducir su déficit fiscal y estabilizar o disminuir la deuda pública. El objetivo principal es fortalecer la salud financiera del país y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Eh, la consolidación fiscal es un proceso que se puede lograr principalmente a través de dos vías, que suelen aplicarse de manera combinada. Miren, un aumento de los ingresos públicos. Esto se logra a través de medidas como una reforma fiscal, ampliación de la base de contribuyentes, combate a la evasión fiscal y la mejora de la eficiencia en la recaudación de impuestos. Por ejemplo, en México se han implementado medidas para aumentar la recaudación de impuestos. El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. La reducción del gasto público. Es importante, bueno, se busca un control más estricto del gasto para evitar gastos, erogaciones innecesarias
Esto puede incluir la eliminación de subsidios ineficientes, la revisión y ajuste de programas sociales y la contención del gasto corriente, es decir, salarios, salarios operativos, etcétera, ¿no? La misma operación. En México esto se ha reflejado en políticas de austeridad, la austeridad republicana, la austeridad gubernamental, pues, ¿no? La consolidación fiscal no es un evento único, sino un esfuerzo continuo que se planea y se ejecuta a lo largo de varios años. Se considera, miren, un proceso fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica del país, genera confianza en los mercados financieros y asegura la calidad en sus operaciones. De igual manera, también trata de asegurar la capacidad del gobierno para financiar sus operaciones y programas de desarrollo sin comprometer el futuro. En México, eh, el proceso de consolidación fiscal es un tema recurrente en la discusión económica, especialmente en el contexto de paquete económico anual, es decir, la ley de ingresos y el presupuesto de egreso de la Federación. Esto también lo voy a comentar más adelante. Por ejemplo, la ley de ingresos, que viene siendo el presupuesto de ingresos, lo manejan las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mientras que el presupuesto de ingresos de la Federación solamente lo maneja la Cámara de Diputados. Bueno, los gobiernos presentan mm, sus metas de consolidación fiscal en los precriterios generales de la política económica para demostrar su compromiso con la disciplina fiscal y con la estabilidad de las finanzas públicas. Por ejemplo, en años recientes ha sido un tema clave la necesidad de reducir la carga financiera que representan algunas empresas productivas del Estado, como Pemex, para la hacienda pública, ya que sus pérdidas históricamente han incrementado el déficit y la deuda del país. También me gustaría, si nos da tiempo, más adelante, hablarle de cómo está la deuda de Pemex, que también necesitamos tener una buena información fidedigna, no eh, transformada en una información que no es muy correcta, ¿no? Bueno, la deuda del país, después de haber registrado un déficit importante en 2024, los informes más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que durante el primer semestre de 2025, los ingresos presupuestales, estos ingresos presupuestarios del sector público han mostrado un crecimiento y un crecimiento sólido. Los ingresos presupuestarios entre enero y mayo de 2025 crecieron un 3,7% en términos reales anuales, superando el promedio de la última década. Este desempeño se debe en gran medida a una mayor recaudación fiscal y a una administración fiscal más eficiente. Durante el sexenio conocido como la 4T, la recaudación tributaria en México ha mostrado un crecimiento importante, logrando cifras récord sin la necesidad de una reforma fiscal que aumente los impuestos o cree nuevos. El enfoque principal ha sido en la eficiencia recaudadora y el combate a la evasión y a la ilusión fiscal. Miren, ¿qué podríamos decir que fueran puntos claves? Un punto clave, pues, es que sin una nueva reforma fiscal, que a diferencia de sexenios anteriores, el gobierno de la 4T no ha propuesto una reforma fiscal para, para aumentar los impuestos. La estrategia se ha centrado en fortalecer al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que cobrara los impuestos de manera más efectiva a los contribuyentes, especialmente a las grandes empresas. Hay un combate a la evasión y un combate a la elusión de impuestos. Se han implementado diversas medidas para reducir estos aspectos de la evasión. Eh, como la eliminación de la condonación de impuestos, una práctica que permitía a grandes contribuyentes
evadir sus responsabilidades fiscales. La aplicación de un plan maestro de fiscalización y recaudación para auditar y cobrar adeudos históricos de empresas que tenían litigios pendientes con el SAT. Eso llevó a que empresas importantes pagaran miles de millones de pesos en impuestos que debían de años anteriores. Recuerden que ahí tenemos el problema de Electra, ¿no? Del grupo Electra. Eh, Hay resultados positivos. Miren, la estrategia ha resultado en un incremento significativo de la recaudación. Diversas fuentes han reportado pues, un crecimiento de los ingresos tributarios en términos reales, logrando que la recaudación como porcentaje del PIB alcanzara pues, un nivel histórico. Hay, hay por supuesto desafíos y críticas. A pesar del éxito en la recaudación, algunos analistas señalan que el crecimiento real de los ingresos tributarios ha sido el segundo menor en lo que va del siglo. Si bien en términos brutos se ha alcanzado una cifra histórica, la política de austeridad gubernamental también ha sido un factor para mantener el control sobre las finanzas públicas. Además, a pesar del aumento de los ingresos tributarios, el gobierno ha enfrentado desafíos financieros significativos como el apoyo a empresas productivas del Estado, repito, como Pemex, y el financiamiento de programas sociales, tan importantes para el crecimiento y desarrollo del país. Todo esto ha llevado a un déficit fiscal más elevado en el último tramo del sexenio. Recuerden que ya hablamos de que el déficit presupuestario no hay que confundirlo con el déficit fiscal. Bueno, el rubro de recaudación tributaria tuvo un aumento de 8,9% real anual, el más alto para el mismo periodo desde 2016. Este incremento se explica por la recaudación del impuesto sobre la renta, que creció en un 8,2% real anual, impulsado por mejoras salariales, es decir, el aumento a los salarios mínimos y un mercado laboral robusto, un mercado laboral que gracias a un mayor poder adquisitivo se han podido acelerar el ciclo económico, ¿no? Eso es lo que se refiere con una robustez en el mercado, tanto laboral como en el competitivo, ¿no? Otro es el impuesto indirecto, el impuesto de valor agregado. Este impuesto registró un aumento real anual del 12,5%, el más alto desde el 2014, influenciado por la dinámica del consumo y las importaciones. Recuerden que, eh, ¿cuál es el motor de las economías? Pues el consumo. Y para que haya un consumismo, pues necesita tener un poder adquisitivo a través de buenos salarios. Los buenos salarios resultan de los empleos y los empleos resultan de la fabricación, producción, de la industria. Y la industria surge del del interés que haya por inversores en fabricar, en invertir en México. Y esto es a base de una infraestructura que asegura rentabilidad. Por otro lado, aparte del ISR, IVA, están los IEPS. La recaudación por el impuesto especial sobre producción y servicios, este IEPS, mostró una ligera disminución real anual del 1,1%. También están los ingresos no tributarios. Estos ingresos crecieron en un 28,4% real anual, destacando el incremento en derechos, productos y aprovechamiento. Por otro lado, quiero comentar también el gasto y la deuda pública. El gasto público es el total de recursos financieros que el gobierno en sus distintos niveles, eh, el federal, estatal y municipal, y los organismos emplean para realizar sus funciones y cumplir con sus objetivos. En términos simples, es el dinero que el Estado gasta para operar y para proporcionar bienes y servicios a la sociedad. Se considera un instrumento fundamental de la política económica
ya que, ya que a través de él el gobierno puede influir en la actividad económica, en los niveles de consumo, la inversión y el empleo, y puede buscar una redistribución de la riqueza. El gasto público se puede clasificar de diferentes maneras, es decir, tipos de gasto público. Los más comunes son el gasto corriente. Este gasto corriente eh, son los gastos de operación y funcionamiento del gobierno, que incluye sueldos, salarios de los funcionarios públicos, maestros, médicos, policías, etcétera. Compra de bienes y servicios para operación diaria de las instituciones, como eh, compra de papelería, gastos de luz, gasolina, etcétera. Por otro lado están los subsidios y las transferencias a la población, como las pensiones, las becas, en todos los programas sociales. Eh, por otro lado está el pago de intereses de la deuda pública, el gasto de capital, ¿no? Son las erogaciones destinadas a la inversión productiva. El objetivo de incrementar la capacidad del país para producir bienes y servicios en el futuro. eh, Ejemplos, ¿no? De este tipo de gastos pueden ser la construcción de la infraestructura, lo que ya hablábamos, ¿no? Carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos, etcétera. Por otro lado está la compra de maquinaria y equipo para la producción pública. En México, el gasto público se detalla cada año en el presupuesto de egresos de la Federación PEF, el famoso PEF, presupuesto de egresos de la Federación. Es un documento propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, exclusivamente. El PEF es la hoja de ruta de cómo el gobierno federal planea gastar el dinero que se espera recaudar a lo largo del año. El gasto público eh, está proyectado una reducción para este 2025. Eh, Se proyecta una reducción del déficit presupuestario pasando de un estimado del 5% del PIB que hubo al finalizar el periodo de AMLO en el 2024 a un 3,2% en este 2025. Esto forma parte de la estrategia de consolidación fiscal. Ahora, la deuda pública, bueno, es el conjunto de obligaciones financieras o deudas que tiene el Estado, es decir, gobierno federal, gobiernos estatales, municipios y todos los organismos descentralizados. Es, son deudas con acreedores, en esencia. Es el dinero que el gobierno ha pedido prestado para financiar sus gastos, cuando sus ingresos principalmente la recaudación de impuestos, no son suficientes. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda, se genera el déficit fiscal. Para cubrir este déficit fiscal, el gobierno recurre al endeudamiento, la deuda pública. Es, por lo tanto, una herramienta para financiar el gasto público y las inversiones, como la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, o para cubrir los déficits presupuestarios. ¿Cómo se origina la deuda pública? Miren, la deuda pública, bueno, el Estado puede endeudarse de diferentes formas, ¿no? Y se puede endeudar también con diferentes actores, particulares o instituciones. Esto se conoce como la deuda pública interna. En México, el gobierno emite instrumentos financieros como los CETES, que son los certificados de tesorería de la Federación, y los famosos bondes, los bonos de desarrollo, que son adquiridos por bancos, fondos de pensiones y el público en general. Los gobiernos e instituciones extranjeras también influyen para la deuda, ¿no? Y esto se conoce como deuda externa. Eh, la deuda externa siempre se va a medir en dólares, mientras que la deuda pública interna en pesos. El gobierno mexicano puede obtener préstamos de organismos financieros internacionales,
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, o bien colocar bonos en los mercados financieros de otros países. La deuda pública, repito, eh, se clasifica en interna y externa. También se clasifica por su plazo de vencimiento, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo ya sabemos que es cuando es menos de un año y largo plazo cuando son mayores. La gestión de la deuda pública es un aspecto crucial de las finanzas de un país. Una deuda pública bien manejada puede ser una herramienta para el desarrollo, pero un endeudamiento excesivo o descontrolado puede generar inestabilidad económica, desconfianza de los mercados y comprometer la capacidad del gobierno para financiar sus operaciones y servicios a futuro. Por lo regular, cuando eh, hay un endeudamiento, es para una inversión, para aplicarla a una inversión productiva, rentable. No nos vamos a endeudar para pagar deudas, a menos que sea para pagar deudas viejas, deudas atrasadas o deudas caras. Mira, repito, cuando el endeudamiento llega a ser muy grande, mm, puede traer consecuencias, puede haber una falla en la estabilidad económica, va a haber una desconfianza en los mercados, se va a comprometer la capacidad del gobierno para su financiamiento, para operaciones a corto y a largo plazo. Bueno, a pesar del déficit, podemos decir que la deuda neta del gobierno federal se ha mantenido en un nivel sostenible. Los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en un 49,5% del PIB al segundo trimestre del 2025, una disminución respecto al 51,3% que dejó eh, AMLO, ¿no? A finales del 2024. La mayoría de la deuda está contratada en moneda nacional, a tasa fija y con un vencimiento a largo plazo, lo que reduce el riesgo. Recuérdenme que les comente más sobre este aspecto de la deuda, ¿no? Cómo quedó la deuda a finales del periodo del sexenio de AMLO y por qué se incrementó. Todo eso es importante también que hagamos un comentario. Hay, hay buenas perspectivas económicas, hay crecimiento económico. El crecimiento económico en México en los últimos años ha sido una mecha de recuperación post pandemia y más recientemente una desaceleración. Vamos a ver, la pandemia tuvo un impacto. Acuérdense que en el 2020 la economía mexicana sufrió una fuerte contracción de alrededor del menos 8,2%. Recuerden, esto fue en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Eh, esta crisis generada por la pandemia y del COVID-19 trajo eh, pues un inicio para una forma de demostrar que México se puede recuperar de crisis tan impactantes como esta. Miren, del 2021 al 2023 hubo una recuperación parcial. En estos años la economía se recuperó poco a poco, de manera gradual. Por supuesto, no fue suficiente para compensar la caída anterior. El crecimiento fue de 4,8 en el 2021 y 3,1 en el 2022 y 3,2 en el 2023. Todos estos son datos duros, los pueden checar. La desaceleración reciente ya a finales del año pasado, en el 2024, que por supuesto eh, fue a todo lo largo. El crecimiento económico mostró una desaceleración con el Producto Interno Bruto, creciendo alrededor del 1,2% anual. Esto fue especialmente notable en el último trimestre del 2024, cuando el PIB se contrajo trimestralmente por primera vez desde el 2021, inmediatamente después de la pandemia. Las actividades primarias y secundarias mostraron un menor dinamismo. Eh, a pesar de la desaceleración general, hubo
motores de crecimiento. Algunos sectores, eh, bueno, han mostrado resiliencia. Las actividades terciarias, los servicios principalmente, han sido un motor importante de crecimiento, eh, especialmente el comercio y los servicios de transporte y almacenamiento. La inversión extranjera directa también ha alcanzado niveles récord, lo que refleja un aumento de la confianza en la economía mexicana. También recuerden que les hable cómo ha influido y por qué este crecimiento de la inversión extranjera que ha roto récords. Bueno, hay expectativas, eh, tanto a corto plazo como a largo plazo. Miren, para este 2025 hay previsiones de crecimiento que ubican pues, en niveles modestos, en línea con la desaceleración observada en los periodos anteriores. Miren, hay factores como la inversión en proyectos de infraestructura, cada vez se está creciendo más. Recuerden, todas estas obras del Maya, eh, toda la infraestructura ferroviaria que hay, en general, todas estas obras, los aeropuertos, eh, están haciendo muy atractivos para los inversionistas. Estos proyectos de infraestructura y todos estos flujos de inversión que se han hecho por el famoso nearshoring, recuerden que el nearshoring es la nueva ubicación de las empresas y México ha crecido mucho precisamente por este atractivo de la infraestructura. El nearshoring y el consumismo interno ha impulsado en parte por el aumento del salario mínimo, que podrían ser las claves para el desarrollo económico futuro, así como los apoyos los beneficios de los programas sociales. Todos estos apoyos han hecho que haya mucho flujo de dinero. Y al haber flujo de dinero, hay movimiento en los ciclos económicos, productivos. Por eso hay un crecimiento económico bastante considerable. Recuerden que a México, a partir de finales del 2024, se le considera dentro de las 12, es la economía número 12, no está dentro, es la economía número 12 a nivel mundial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento de la economía mexicana de entre el 2% y el 3% para este año. Sin embargo, otras instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen proyecciones más conservadoras. Ellos lo manejan alrededor de entre el 1 y el 1,5%. Vamos a esperar. La inflación, que ustedes saben que es el alza generalizada de los precios por un exceso de circulante. Esto, de acuerdo a la información del Banco de México y de la INEGI, la inflación en México en los últimos 7 años ha pasado por un periodo de estabilidad, un aumento significativo y una posterior desaceleración. Miren, en el periodo de 2018 a 2020, la inflación se mantuvo relativamente estable. En 2021 se disparó a 7,36. Eh, Recuerden que esto fue también motivado por la pandemia. Fue una inflación global, internacional. Todos los países tuvieron incrementos. México, a pesar de todo ello, no lo tuvo tan grande. Nada más estuvo en un 7,3, un 7,36%. En el 2022, a pesar de la subida de las tasas del Banco de México, la inflación continuó en niveles altos, alcanzando un máximo del 8,7 en agosto. Recuerden que en el 2022 la inflación en Europa andaba en un 10%, en Estados Unidos también por igual, ¿no? Todo esto fue alrededor del mes de agosto del 2022, si mal no recuerdo que se disparó la inflación. Ya para el 2023, la inflación empezó a moderarse, cerrando el año alrededor del 4,21 anual. Para 2024, la tendencia a la baja seguía
ya bajando, continuó. La inflación anual está ubicada cerca del 1,2%. Fíjense qué importante, ¿no? Para 2025, bueno, déjenme recordarles esto, a ver, déjenme ver. En el 2023 fue del 4,21%. En el 2024 bajó considerablemente al 1,2%. En el 2025, durante los primeros meses del año, la inflación siguió moderándose. Miren, en julio estaba en 3,51%. Es el nivel más bajo desde el 2020. Es cierto que a finales del 2024 llegó a bajarse mucho, pero fue esporádico, muy esporádico. ¿Eh? Ya para eh, estas épocas, la inflación subyacente, que, fíjate, la inflación subyacente es la que se refiere a cuando los precios son volátiles y se excluyen, no entran en la inflación. También esta inflación subyacente mostró un ligero descenso, aunque se mantiene en niveles muy altos. ¿No? Se anticipa que la inflación general anual cierre este 2025 en un 3,3%, que es muy parecido a lo que el Banco de México estableció. Por otro lado, el tipo de cambio también es un aspecto muy significativo. Miren, el tipo de cambio se ha apreciado frente al dólar, ha alcanzado niveles no vistos en meses, lo que ha ayudado a la estabilidad. Ahorita les hablo un poquito más también de eso, pero déjenme eh, comentar sobre el ajuste fiscal. Miren, hay una relación entre el ajuste fiscal, la inversión pública y el crecimiento. Es un ciclo vicioso de las finanzas. Eh, Déjenme comentar, a ver, el ajuste fiscal, la inversión pública y el crecimiento económico están estrechamente relacionados, aunque de manera compleja y a menudo contradictoria. En términos generales, el ajuste fiscal se refiere a la medida que toma un gobierno para reducir su déficit, ya sea aumentando los ingresos, es decir, la recaudación de impuestos, o reduciendo el gasto. Y recuerden que ahora está la famosa austeridad republicana. A menudo, los ajustes fiscales se logran a través de recortes en el gasto público. Históricamente, en muchos países, incluido México, la inversión pública ha sido la primera área afectada por estos recortes. Esto se debe a que el gasto en infraestructura, como carreteras, puentes, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos comentado, aeropuertos, a menudo es más fácil de recortar que otros rubros de gasto social o financiero. Existen aspectos y efectos negativos, tanto a corto como a largo plazo. Cuando la inversión pública se reduce drásticamente como parte de un ajuste fiscal, puede tener efectos perjudiciales. La falta de inversión en infraestructura clave puede llevar a un deterioro de la productividad y la competitividad de la economía a largo plazo. Por eso México ha tenido mucho cuidado en estar trabajando sobre eh, infraestructuras sólidas, atractivas. Miren, sobre todo para que no haya un deterioro de la productividad y que la competitividad de la economía a largo plazo no sea afectada. Además, eh, si se llega a frenar la actividad económica a corto plazo y que el gasto público en proyectos de construcción eh, no genere empleos y demanda, puede ser muy negativo. Por eso siempre se cuida de frenar la actividad económica a corto plazo, ya que el gasto público en proyectos de construcción y desarrollo genera empleos y demanda. Miren, el crecimiento económico en México en los últimos años ha sido una mezcla de recuperación post pandemia y más recientemente una desaceleración. A ver, déjenme hacer otra vez.
un recordatorio. El impacto de la pandemia fue, fue muy fuerte y trajo como consecuencia una contracción de alrededor del -8,2% en 2020, debido a esta crisis de la pandemia del COVID-19. Luego hubo recuperaciones en el 21 hasta el 23, creciendo de 4,8 en 21, 3,1 en el 2022 y 3,2 en el 2023. En el 2024 siguió la desaceleración a todo lo largo del 2024. Todo esto fue siendo muy notorio, ¿no? Hubo eh, ciertos aspectos que consideraron esto como un círculo vicioso, en el que el ajuste fiscal, que se realiza principalmente a través de recortes a la inversión pública, traía como consecuencia un menor crecimiento económico, lo que a su vez puede dificultar en la recaudación de ingresos, en la recaudación de impuestos, creando una unidad de ajustes fiscales, que en realidad no había necesidad. Este ciclo puede atrapar a una economía en una trampa de bajo crecimiento. Ojalá que me esté explicando adecuadamente. Yo sé que hay mucha información. Esta relación también puede ser positiva si el ajuste fiscal mejora la confianza del mercado. Recuerden que el ajuste fiscal no se refiere a incremento de impuestos o a nuevos impuestos, ¿no? El ajuste fiscal puede mejorar la confianza, al reducir la carga de la deuda, lo que puede bajar las tasas de interés y estimular la inversión, sobre todo la privada, compensando la caída de la inversión pública también. Sin embargo, bueno, esto puede depender de la calidad y la composición del ajuste. Eh, Déjenme ponerles un... Bueno, para no ser tan largo, les voy a poner este video por aparte para que lo puedan ver mejor, ¿no? En este video les voy a presentar la relación entre el ajuste fiscal, la inversión pública y el crecimiento económico en México, ¿no? Después un análisis más detallado de la situación económica y de las finanzas públicas en México. Bueno, ahora déjenme seguir con el presupuesto por programas. Es una técnica de planificación y gestión del gasto público, que se enfoca en los objetivos y resultados que el gobierno busca lograr, en lugar de centrarse únicamente en los bienes y servicios que adquiere, como los salarios, la gasolina, la hotelería, etcétera, lo que también ya comenté hace rato, ¿no? Es un instrumento que vincula los recursos financieros a programas específicos diseñados para cumplir con las metas de la política pública. Miren, ¿qué características tiene esto? Pues, en principio, es un enfoque en los resultados. La pregunta central de este tipo de presupuesto es, ¿qué vamos a lograr con este dinero? Se asignan los recursos a programas concretos como programas de becas para la educación superior, Programa Nacional de Vacunación o construcción de la carretera X, ¿no? También hay una gestión por objetivos. Cada programa tiene metas cuantificables y objetivos específicos. Esto permite una mejor evaluación del desempeño del gasto público. Por ejemplo, en un programa de salud, la meta no es simplemente gastar una cantidad de dinero, sino reducir el índice de mortalidad infantil en un porcentaje determinado. Por otro lado, tenemos la transparencia y la rendición de las cuentas. Al estar organizado por resultados, el presupuesto por programa facilita la rendición de cuentas. La ciudadanía y los órganos de fiscalización pueden evaluar si los recursos asignados a un programa se utilizaron de manera eficiente y si se lograron los objetivos previstos. Recuerden que, por un lado, está la planeación, construcción del presupuesto y por otro lado está el control y la evaluación del presupuesto. Bueno, por supuesto, esto también origina ventajas y desventajas. Podemos decir que una ventaja es la mejora
de la planificación. Ayuda a los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, a alinear sus recursos con sus prioridades de política pública a corto, mediano y largo plazo. Hay una mayor eficiencia al enfocarse en los resultados. Se puede identificar y eliminar el gasto duplicado o ineficaz. Se facilita la evaluación, como dije. Permite medir de una manera más precisa el impacto de cada peso gastado, lo que mejora en la toma de decisiones futuras. Y también podemos hablar de algunos aspectos negativos. ¿Qué desventajas? Pues hay una complejidad administrativa. Requiere de un sistema de seguimiento y evaluación sofisticado y de personal capacitado para su correcta implementación. Eh, Existe un riesgo eh, inflexible, un riesgo de inflexibilidad. Una vez asignados los recursos a un programa, puede ser difícil redirigirlos a otra área si surgen nuevas necesidades. Eso lo hace ya muy restringido. Hay una dificultad en la medición. A veces es complicado definir objetivos y medir el impacto de ciertos programas, especialmente en áreas como seguridad, educación, cultura en general, ¿no? En México, el gasto público se presenta con una estructura que combina elementos de clasificación por programas, buscando una mayor orientación a resultados y una menor rendición de cuentas. La, la relación entre el presupuesto basado en resultados, el famoso PBR, y el sistema de evaluación del desempeño, que se conoce como SED, Sistema de Evaluación del Desempeño, es de completa interdependencia. Uno no puede funcionar de manera efectiva sin el otro, formando un ciclo de mejora continua en la gestión pública. El presupuesto basado en resultados es la herramienta de gestión financiera que busca asignar los recursos públicos que no solo son base en lo que se va a comprar, los insumos, sino en lo que se va a lograr, es decir, los resultados. Su principal objetivo es vincular el dinero que se gasta con el impacto que se genera. Eh, es importante ver esta relación, ¿no? Lo que se gasta con el impacto en la sociedad. Para que esta asignación de recursos sea efectiva, se necesitan indicadores y mediciones serias, claras. Aquí es donde entra el SED. El SED es el mecanismo de medición y monitoreo que permite proporcionar la información necesaria para que este programa, basado en resultados, funcione. Su propósito principal es medir de manera objetiva si los programas y los objetivos públicos se están cumpliendo, los objetivos y metas, utilizando indicadores estratégicos y de gestión. Eh, Vamos a ver, ¿cómo se complementa? Eh, Debe de haber, por supuesto, una planificación y una asignación. El presupuesto basado en resultados exige que los programas gubernamentales definan sus objetivos y metas de forma clara y medibles a través de asignarles un presupuesto. Este, este sistema de evaluación, a través de herramientas como la matriz de indicadores para resultados, ayuda a establecer esos indicadores que serán la base para la medición. Se permite, a través de esta matriz de indicadores, tener un monitoreo y seguimiento. Durante la ejecución del presupuesto, este sistema de evaluación monitorea el avance de los programas en tiempo real, es decir, les va controlando, comparando los resultados obtenidos con los objetivos planificados. Recuerden que el control es una comparación de lo planeado contra los resultados. Esta información es crucial para este presupuesto, ya que permite ajustar la ejecución del gasto y se detectan desviaciones. ¿Ven? Durante la ejecución, repito, se controla en tiempo real, comparando los resultados obtenidos contra los planificados. Así es como se van a ir detectando las desviaciones para corregirlas
en el momento oportuno. Debe existir también dentro de esta evaluación una retroalimentación. Una vez finalizado el ciclo presupuestal, este sistema de evaluación realiza una evaluación integral para determinar el desempeño y el impacto de los programas. Los resultados de esta evaluación eh, tienen que retroalimentar el proceso de planificación y asignación del presupuesto para el siguiente ciclo. Normalmente se hacen todos los presupuestos, ¿no? Si un programa no cumple sus metas, su presupuesto puede ser reevaluado o reorientado, aumentando así la eficiencia y la rendición de cuentas. En resumen, el presupuesto basado en resultados toma las decisiones de asignación de recursos y el sistema de evaluación proporciona la información del desempeño que justifica y orienta esas decisiones para que juntos formen un modelo de gestión pública que busca la mejora constante en la calidad. Es importante, siempre hay que ver que los gastos conserven una equidad y una efectividad en el manejo de la política. El presupuesto por programas en México es un modelo de asignación de recursos públicos que se enfoca en los resultados y objetivos de las acciones de gobierno, en lugar de centrarse, como lo dije, únicamente en el gasto de los insumos. Este sistema, podríamos decir que es el corazón del presupuesto. Son las herramientas, junto con el de la evaluación del desempeño, como claves, elementos claves para la gestión pública moderna del país. Bueno, ya nomás para resumir un poquito, ¿no? La orientación de resultados. A diferencia del presupuesto tradicional que se enfoca en qué se compra, el presupuesto por programas se centra en para qué se gasta. Esto significa que cada peso gastado está vinculado a un programa específico con metas definidas. El, el presupuesto por programas está intrínsecamente ligado, está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y a todos los programas sectoriales y especiales. Miren, los objetivos de estos planes se traducen en programas presupuestarios, asegurando que el gasto público esté alineado con la estrategia de desarrollo del país. Miren, el gasto público se organiza en una estructura jerárquica, desde lo más general a lo más específico. La estructura jerárquica del gasto público en México se organiza en diferentes modelos. Hay estratos, hay niveles de clasificación para su planificación, asignación y control. Esta organización permite entender de manera detallada dónde se destinan los recursos del gobierno. Podemos decir que se clasifican o los principales va a ser, dependiendo del nivel en el que se va a agrupar según el poder de la Unión que lo vaya a ejercer. A ver, por ejemplo, el Poder Ejecutivo incluye el gasto de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado, las entidades de la Administración Pública Paraestatal como organismos descentralizados y empresas productivas del Estado. Por otro lado, está el Poder Legislativo. Recuerden, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Legislativo corresponde a todos los gastos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, es decir, la Cámara Baja y la Cámara Alta. El Poder Judicial agrupa el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la del Tribunal Electoral. También me gustaría platicarles un poco de esto. Bueno, los órganos autónomos em, incluyen instituciones como el INE, Banxico, que es nuestro Banco Central, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son todas instituciones que tienen una autonomía constitucional. También se clasifican por función y por finalidad.
Agrupa el gasto según el objetivo o propósito socioeconómico que se persigue. Es clave para entender el impacto del gasto en la sociedad. Se divide en tres finalidades principales: el desarrollo social, el desarrollo económico y el gobierno. En el desarrollo social abarca el gasto en servicios sociales esenciales como educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios comunitarios. En el desarrollo económico se refiere al gasto en infraestructura, energía, agricultura, comunicaciones, transporte, con el objetivo de impulsar la actividad económica. En el gobierno incluye el gasto en actividades relacionadas con la administración pública, la defensa, la seguridad y la justicia, por tipo de gasto. Esta clasificación, digamos, eh, distingue si es gasto para la operatividad del gobierno o para la inversión. Este gasto corriente, el gasto corriente destinado a la operación y funcionamiento de las instituciones públicas incluye los sueldos, los salarios, los gastos de oficina, subsidios y todas las transferencias. Eh, por otro lado está el gasto de capital. El gasto de capital se refiere a erogaciones destinadas a la inversión productiva, como la construcción de infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, o la compra de maquinaria y equipo. Además de todo esto, de todas estas, el gasto público también se organiza en otras clasificaciones, eh, como puede ser eh, cuando se detalla qué tipo de compra, servicios personales, materiales, suministros, eh, en qué ramo se agrupa el gasto, por dependencia o entidad que lo va a ejercer y que tenga la responsabilidad. Por finalidad se define el propósito principal del gasto. Ejemplo, desarrollo social, desarrollo económico. mm, Bueno, hay también algunos aspectos que se manejan como sus funciones. Por ejemplo, la atención médica a la población asegurada, que no esté dentro del IMSS o del ISSSTE. Bueno, el programa presupuestario es la unidad fundamental. Agrupa las acciones y recursos para lograr objetivos y metas específicas. Cada programa presupuestario tiene indicadores de desempeño, metas que miden si está logrando los resultados esperados. Bueno, eh, y propone por los bienes y servicios que se producen para generar cada resultado del programa, la evaluación y la rendición de cuentas, que permite, que permite una mayor transparencia y rendición de cuentas, a tener metas e indicadores claros. Es posible evaluarlos cuando están muy claramente identificados. Es posible evaluar los programas si están cumpliendo con sus objetivos, si están siendo eficientes y eficaces para el uso de cada recurso. Miren, hay instituciones como el Coneval que se encarga de evaluar cómo va este. También ya les comentaré qué pasó con eso. Bueno, eh, ¿cómo funciona en la práctica? Hay fases. Está la fase de planeación y programación, la fase de presupuestación, la fase de ejercicio y control presupuestal, la fase de evaluación. En la fase de planeación y programación, las dependencias y entidades del gobierno identifican problemas públicos a resolver y diseñan programas para abordarlos, definiendo metas y los recursos necesarios. En la fase de presupuestación, la Secretaría de Hacienda y Crédito revisa los presupuestos, revisa cada propuesta y asigna los recursos a cada programa, integrando el proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación, que se envía a la Cámara de Diputados. La fase de ejercicio y control, las dependencias ejercen el gasto conforme a lo aprobado, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación monitorean el cumplimiento de las metas y de todos los objetivos
que que se hayan buscado, ¿no? Que se estén alcanzando de acuerdo a los fondos. En la fase de evaluación se realiza el desempeño de los programas para determinar si están logrando sus objetivos y se requiere ajustar diseño o el presupuesto en futuros ejercicios fiscales. En resumen, el presupuesto por programas busca mm, que el gasto público en México sea una herramienta estratégica para el desarrollo, permitiendo que se asigne, ejerza, se controle y se evalúe de manera eficiente y transparente, con el fin de generar beneficios concretos para la población, para toda la población. A grandes rasgos, ya está comentado todo lo que implica esto como un aspecto de introducción. Así es que, por favor, háganme saber comentarios, díganme si tienen alguna, eh, alguna opinión, algo que quisieran que yo les comentara más. Bueno, vamos a dar por terminada esta, esta plática y me despido. Hasta luego.